Llegó a Radio Universidad El Espacio Invisible con Jorge Rosales. Soy puntanito y el pueblo me acompaña. Soy puntanito y le canto a quien trabaja. Cuando sopla el chorrillero me hace un nudo en la garganta, pero este viento mañero me hace cantar con más ganas. Cayango hasta el boliche Don Miranda. Soy puntanito, una nueva voz cuyana. Soy puntanito, señor, y con orgullo lo canto. Soy puntanito, señor, de chiquito a querenciado. Tierra del Chocho, Arancibia, el Casca, Alfonso y Zabalda, Antonio Esteban Agüero, la Finuri, quien les canta. Bueno, y esta música característica de sonido urbano significa, nos señala que ya estamos en nuestro espacio. Creo que el espacio preferido de todos los viernes. Al menos el mío. El invisible. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Lindo, muy lindo Mayra. Adolfo, ¿qué tal? También, ¿Cómo los está? chicos del equipo acá de Sonido Urbano. Oh, qué equipo, ¿eh? Uf, de primera. Bueno, habíamos planteado ayer una pregunta, un interrogante. Exactamente. Estaba demasiado fácil. Sí, no sé, a algunos Dice, les costó, te digo. A ver ustedes, ¿qué planta en San Luis da nombre a un barrio? A una cancha de fútbol, una pista de bicicletas y también a un periodista. Está muy fácil, Sí, más la está contestaron fácil. en la página. Sí. ¿Quién es? Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué planta? Y bueno, puede ser el barrio de los Olivares, puede ser el cancha de los Olivares, puede ser la planta de los olivares que hay. Muy bien, y Eduardo Olivares. Exacto, ahí está la respuesta. Olivares responde a todas las preguntas que vos hiciste. Es el tema que vamos a tratar hoy, el olivo. Y bueno, pero voy a comenzar en realidad comentándoles cómo fue que nace esta nota. ¿Por qué razón? No sé si a usted le habrá pasado alguna vez, pero al recorrer la ciudad uno se va familiarizando con los paisajes. El trazado de las calles, las avenidas, las viviendas, los edificios, tanto su ubicación como también su arquitectura, los vecinos, sobre todo aquellos bien caracterizados, los que ya adquieren categoría de personajes, los carteles en la calle, y así podríamos seguir enumerando un montón de elementos más, donde tampoco, por supuesto, pueden faltar las sierras de San Luis, nuestras sierras. Pero bueno, que al estar allí desde siempre, desde que hemos nacido, nos resulta natural observarlas. Del mismo modo que muchos de los árboles. Y a propósito de árboles, me pasó hace tiempo que, esperando en el semáforo ahí de la Sucre y el corredor vial, frente a la cancha del ejército, vi ese bosquecito oscuro, cerrado, bien tupido, con plantas de olivo. Desde que tengo memoria siempre lo encontré allí. Es como un manchón en la ciudad. No sé si a usted le produce la misma impresión. Y entonces me pregunté cómo es que pudo aparecer eso allí. Pero no es el único. A ver si ustedes me ayudan a ubicar otros predios en la ciudad donde encontramos estos montoncitos de olivos. A ver, a mí la verdad que no se me ocurre nada. Es más, ese que decís vos, si no me lo decís, no le hubiera prestado atención. Porque pero lo ha visto, Mayra. sí. Seguramente lo he visto, pero no le he prestado atención, Claro, que son olivos. Claro. ¿Adolfo? No, bueno, yo recuerdo mucho el que estaba sobre calle Falucho, yendo para el barrio Ate, digamos, ahí. Muy todos esos bien. costados, estaba lleno de Que ya olivares. quedan pocos. Sí. Era la quinta de los paganos. Ajá. Así es. Está el de la avenida Fuerza Aérea, pasando Centenario, que se conoce justamente con el barrio de Olivares, que recién lo mencionamos. Al lado está el Di Pascua. El Di Pascua se construyó en los mismos terrenos de los Olivares. Ajá. Uno va a las casas y en los fondos de las viviendas tienen una planta de olivo. Sí. En Aristóbulo del Valle y Villa del Carmen, pasando Río Bamba, Ajá. el Ayero,
una plantación de olivo. Esos son de Suárez Luco. En Leandro Alemi, Tucumán, ahí en la esquina, cerquita del campo de recreación de los no docentes. Ujú. La Dorita. La Dorita, En claro. la esquina también hay muchos olivos. Bueno, y sin contar las plantas que hasta en la vereda encontramos, en Córdoba y Sarmiento, el Bajo Chico, quintas de Rosselli, Ajá. y en muchas casas de la ciudad. Bueno, como podemos ver, llama también la atención que no sean pocos. Y con más razón me hice de nuevo la misma pregunta. ¿Cómo es que aparecieron allí? No vinieron de la nada. ¿Habrá sido obra de la naturaleza? ¿Alguien los plantó? Me preguntaba. ¿Por qué los plantó? ¿Con qué fin? Bueno, y así comencé este trabajo de averiguación. Primero, con los diarios en el archivo histórico. Y allí el antecedente más antiguo que pude encontrar fue de octubre de 1932. Se menciona la existencia de una ley, la 11.643, de fomento de la olivicultura. Pero sin embargo, hasta ese momento no había tenido gran repercusión esa ley. Esto es importante recordarlo. No sé si tan importante, pero el olivo en la antigua Grecia era una planta de mucha importancia. Uh-huh. No solo por las propiedades que tenía el fruto, la aceituna, sino también por lo que representaba. Una rama de olivo era el símbolo de la victoria. A los vencedores de los Juegos Olímpicos, como hoy también sucede, se les entrega una corona hecha con ramas de olivo. Uh-huh. Además, el olivo simbolizaba la sabiduría. Estaba consagrado el olivo a Atenea, que era la diosa de la sabiduría, y que según la mitología griega, creó el olivo dando un golpe al suelo de su lanza y haciéndolo brotar. Acá en San Luis llegamos a brotan otras cosas. Bueno, pero vamos a volver acá a San Luis. Recién a partir de 1941 y 1942 es cuando se le comienza a dar mayor impulso a los programas de fomento del olivo en San Luis, con una mayor difusión para generar conciencia olivícola, se decía, entregando ejemplares a precios accesibles o subsidiados, y también líneas de créditos. Pero esto fue a partir de 1946. Así fueron apareciendo los primeros olivares en San Luis. Como ya lo mencionamos al comienzo, algunos se conservan, otros no. Por ejemplo, el de Pagano, que vos recordabas, Adolfo, sí, recién, en Falucho, Ejército de los Andes, donde está la capilla de San Antonio, o el de Celia, ahí en Sarmiento y Córdoba. Eso ya no están. La mayoría de estos emprendedores, agricultores o quinteros, como quieran llamarles, eran italianos. Y entre ellos, quien más empeño le puso a la tarea del olivo fue Don Nuncio Molino, considerado por el diario La Opinión, en 1954, uno de los pioneros en el cultivo del olivo en San Luis. Hicimos el alambre, empezamos a desmontar. Después que desmontamos, compró 1000 plantas de aceituna de La Rioja, manzanilla, arbequina y frantoy de aceituna. ¿Y esa variedad era para hacer aceite? Sí, y vino de La Rioja en cajones. Traían 12 plantitas, así ya, todo en cajones así. ¿Y qué hicieron? Compró mi abuelo y le plantamos acá. Y entonces los hizo un alambre, mi abuelo, de la mitad de acá, este es un callejón, acá. Salía el hipódromo, porque son 16 hectáreas. Entonces hizo un alambre, mi abuelo, hasta de acá hasta allá 300 metros son. Entonces agarró y cada alambre tenía un nudo, le hizo así, nudo, y cada vez lo hizo estaca y la plantamos allá y plantamos. Entonces yo con el navarro aquel corríamos el alambre y pasamos los pozos y que plantamos. Donde había indicado el abuelo. Sí, el abuelo hizo la estaca acá y allá. En cada nudito hacíamos el pozo. Pero el nudito lo había hecho él. Sí, mi abuelo. Porque él atendía la quinta allá también. ¿En dónde estaba la acá, otra quinta? ¿Dónde estaba la otra quinta? Acá en los Calvos, acá, Antalaqui. Todo eso, ahí había aceituna, había viñas también, había más de 1 hectárea de viña. Todo viña hacía vino, mi abuelo. ¿Y cómo ustedes fueron manteniendo esas plantas? ¿En qué momento comenzaron a producir? No, acá sí, acá, ¿qué pasó? No llovía, no venía el agua,
Entonces con la jardinera le echaba 2-3 baldes a cada cosa. Y después empezamos a arar. Yo venía arando y la gente venía desmontando. Araba con 3 caballos. Y arando, metaraba, y cuando plantamos todas las plantas, mi abuelo tenía un almacén grande que hizo de naranja, amarga, y después tenía allá en las casas mucha planta de, ¿cómo se llama?, de ciruela, ¿vio? Ese brote. Todo eso lo arrancamos y plantamos acá. Intercala una de durazno y una de olivo, una de durazno. Era uno de ciruela y olivo, uno de ciruela y olivo. Y después de los 2 años, cuando ya aprendieron bien, y ya empezamos a regarla, ya venía, miraba a mi abuelo, y así tenía un cosito así con cuchillito chiquito, y tenía plástico acá, y hacíamos un tajito, y le empezamos a injertar. ¿Con qué le injertaron? Con durazno, chato, así, durazno chato, 4 kilos entraron. Don Molino comenzó primeramente con la propiedad que hoy está ubicada ahí en Sucre y Corredor Vial, la actual pista de bicicletas, de bicicross, y donde se encuentra el aljibe blanco que nombra don Antonio Duca. Es sobre la Don Bosco, no sé si lo han visto, ese aljibe blanco ahí perdido, no lo tengo. en el campo. Bueno, unos años más tarde, Molino sumó otras 16 hectáreas en Avenida Fuerza Aérea, donde hoy está el barrio Los Olivares y Monseñor de Pascua. Antonio Duga es uno de los nietos, y a quien escuchábamos recién contando, desde el momento en que acompañó a su abuelo en una jardinera a la zona del aeropuerto, y lo llevó a ver la propiedad que estaba pensando comprar. Don Molino tuvo 5 hijos, todos colaboraban en el trabajo de las quintas, porque no solo olivos se cultivaba, tenían diferentes variedades de frutales, incluida una viña, y lo dijo. Y todo lo que cosechaban lo vendían una parte en San Luis y otra la exportaban. Así se le decía en aquella época, cuando sacaban la producción a otras provincias. Exportar. No, al mercado central acá. ¿Tenían un puesto allí? ¿Cómo llevaban la mercadería? Tenía puesto y bueno, todos conocidos. Yo cuando llevaba los duranos, sabía venir mi cuñado de Buenos Aires. Y en enero, En enero venía mi cuñado y los dos le dijimos, ¿qué vendíamos los duranos? Cargamos la jardinera y llevamos allá. Cuando llegamos allá, cada uno, dame a mí cajón. Bueno, ya le vamos a traer otro viaje. Se lo sacaban de las manos. Ellos, los bajaban todos los muchachos. Estaban los Llanel, estaban, ¿cómo se llama? Bueno, hay muchos puesteros, los Celi, todos, tenían puesto allá. Y 2 cajones cada uno. Me contaba también, Victorio, que hasta llegaron a fabricar los propios cajones y llegaban a exportar, le decían, exportar, sí. Mandaban fuera de la provincia. Los Valentinos estaban en el Sucre, el Sucre y Bolívar, ahí hay un desarrollador grande, y ahí donde hacían madera, y de ahí armaban cajones, por ahí no daba abasto, allá traemos todas las tablas acá y las armamos nosotros. Cajones, porque el coseche de Damaco se exportaba a Buenos Aires. Digo, había mucho, pero no se exportaba mucho. Lo que se hacía mucho era el Damasco. Y compraba más quinta por ahí y mandaba a Buenos Aires. Todos los días mandamos 200 cajones. Cajones de 12, 15 kilos. Cajones chatitos. Hoy, Producción, ¿no? qué paro, 200 cajones por día. Y hoy cuando compramos frutas y verduras que vienen de afuera, cuesta creer lo que nos cuenta Duca, que en realidad también lo llaman Duga. Como si San Luis no fuera una zona apta para producir toda clase de alimentos. Justamente, ¿cómo fue que se desarrolló el olivo en aquella época en San Luis? Es interesante saberlo. Bueno, por sus condiciones ecológicas, sobre todo en las zonas más aptas de los departamentos Junín, Chacabuco y Ayacucho. Incluso, de los primeros estudios realizados en 1942, indicaban que acá en la zona próxima a la ciudad de San Luis, en zona de secano, podían ocuparse no menos de 30.000 hectáreas con plantaciones de olivo. Y el cálculo, el rendimiento que habían hecho en aquel momento destacaba que produciendo esta clase de aceituna era una quemlalí,
a 10 centavos puesta en fábrica podía fácilmente elaborar un aceite a un costo menor de $1 el litro, que era entonces un precio internacional de competencia. Y había chacras, sembran verduras, tambos, y esas cosas, otras cosas no había, tambos y verduras que sembraban. ¿En la quinta de ustedes? Y los vecinos también tenían tambos, todo. Si yo me pongo a nombrar, Orellano tenía tambos, tenía vacas lecheras, todo tenían. ¿Este sector de la ciudad cómo se lo conocía? Pueblo Nuevo. Cuéntame la historia de los olivares. ¿Qué hacían con los olivos que existían acá? Y hacían aceite. Ahí en la fábrica que era de los molinos. ¿Cómo era el trato que tenía con los molinos? Y conocidos, éramos amigos. Entonces nosotros juntábamos algunas aceitunas que teníamos de unas plantas, le llevamos y lo daban aceite. Y 5 litros, depende de la aceituna que llevaba. ¿Qué, había distintos tipos de aceitunas? Y sí, está una más grande, otra más chica, no les sabré decir el nombre, pero tienen su... ¿Recuerda el sabor de ese aceite? Y sí, aceite puro de olivo. Me contaba la historia de la Dorita. Primeramente le decían la chacra larga, y que era de don Manuel Alaní, y después la vendió a 3 dueños, Mille, Páez Núñez y Ponticelli. Y después Ponticelli volvió a vender a la parte de él, a Álvaro Nieto y a Fernando. ¿Ahí qué tipo de plantas tenía Ponticelli? Y olivos, frutales, de todo tenía. Y quintos sembraban verduras también. ¿Y ahora la vida de ustedes cómo es? Y ahora de que cortaron el riego, trabajo en el campo. Pero ahora estoy acá parado porque lo han robado todo, ¿verdad? ¿Dónde tienen el campito? Antes llega a San Jerónimo. ¿Y en qué se trasladan hasta allá? En bicicleta. ¿Todos los días? Sí, no, a veces lo quedamos y a veces íbamos todos los días y volvimos, pero a veces lo quedamos y en un carrito con un caballo y ahora me lo han robado el caballo. ¿Qué están produciendo allá? No, en este momento tengo 6 vaquitas, pero me la han robado, me han quedado 6 vaquitas, nomás me han quedado. Y teníamos 10, quedan 6. A quien escuchamos es Domingo Yunta. Domingo Yunta. Nos reímos porque realmente es un personaje muy simpático y un antiguo quintero de San Luis. Pero que, como él dice, ya no puede seguir cultivando acá su terrenito porque ya no tiene riego. Claro. Le ha quedado un campito, como bien ahí lo dijo, allá cerca de San Jerónimo, pero le están robando todo. Claro, pobre. Claro. Lo bueno, digo, es como vos, Jorge. Se traslada en bicicleta de acá de la ciudad hasta San Jerónimo, prácticamente. Sí. Y él tiene también un hermano. Entre los dos ahí están con el campo en San Jerónimo. Bueno, pero viven en la calle Tucumán, justo enfrente de donde Borelli le construyó la casa a Viernes Escardula. Zona de Pueblo Nuevo. ¿Saben a quién me estoy refiriendo cuando hablo de Viernes Escardula? No. ¿No? Bueno, también, ya vamos a abordar la historia de Viernes Escardula. Las andanzas de Viernes Escardula aquí en San Luis. Bueno, don Yunta nos hablaba de la fábrica de aceite de Molino, que puso a trabajar a fines de la década de 1950, la familia Molino. Fue la primera fábrica de aceite que estaba ubicada aquí en San Luis, en Justo de Arac, frente al hipódromo. Apenas uno pasa las vías de emergencia. Había de aceite, ya está bien. Sí, cuando él vino acá, no sé de dónde sacó, que no me acuerdo, es un mortero grande. Y tenía ya las aceitunas ahí. Las preparaba, aceitunas salmueras, preparaba. Le sacaba el carozo también. Y bueno, eso lo hacemos todavía. Hoy lo siguen conservando. Claro, nosotros sacamos el carozo de la aceituna grande. Todavía tengo acá yo aceituna en la planta. Ahora este año no dio aceituna, la grande. La otra que tengo acá, arbequina, esa que estaba ahí, no, esa todos los años. La arbequina es chiquita así, y la manzanilla es más grande. El barro, va haciendo moliendo, sale como barro el aceite. Y después la aclaraba, lavándola. ¿Usted llegó a trabajar también en la fábrica? Claro. Y, por ejemplo, ¿qué hacía dentro de la fábrica? Y yo molía y así llenaba la prensa. Y era de ellos, estaba mi tío también. Era por temporada la producción de aceite. Claro, era... ¿En qué momento del año? Todos los años, la cosecha de olivo después de estos tiempos. En mayo empezamos ya, abril. Y también recibían producciones ajenas, ¿cierto? Venía de acá de Luján, traían mucho. De ahí de Piedra Blanca. Sí, traían de acá. Y otros que venían, el que venía le daban porcentaje.
no le cobraba nada, le daba 14%. De 100 kilos de aceituna le daba 14 litros de aceite. ¿Y de los restos de la aceituna también se aprovechaba eso o se desechaba? Los restos de aceituna se hizo un montón ahí, humeado, pero no lo llegamos a hacer nada. Y eso lo echábamos de guano. Podía hacer otro proceso, pero no llegamos a nada. ¿Recuerda, tiene en la memoria el sabor de aquel aceite? Sí, cómo no. Si hasta hace poco estaba comprando, yo compro siempre aceite. Acá lo uso yo nomás, porque a nadie les gusta. ¿Qué cantidad de gente trabajaba en la fábrica? Bueno, ¿Ustedes cómo colaboraban? Nosotros nomás, Ajá. porque era poco. Pues muchas veces había otros, mis primos venían un rato, el otro venía un rato, mis tíos. Como lo escuchábamos a Antonio Duca, a su fábrica de aceite le traían aceituna hasta de Luján. Por aquella época, a partir de los planes de fomento, ya se estaban desarrollando cultivos de olivos en diferentes partes de la provincia, sobre todo en el norte, como dijimos. En la zona de Los Cajones, departamento Junín, la Dirección Provincial de Agricultura tenía un vivero olivícola, como también en un predio de Río Gómez, en San Francisco, departamento Ayacucho. Pero había un emprendimiento que en superficie cultivada superaba a todos. Era el mayor establecimiento olivícola y todavía hoy se conservan muchas plantas que son una imagen característica cuando visitamos esa localidad del departamento Belgrano. ¿Sabe, Adolfo, Baida, cuál es la localidad? Estamos hablando de Nogolí. Allí, claro, bueno, todavía hay las plantas. Claro, sí, bueno, sí. Allí se instaló la gestora. Una sociedad anónima cuyo presidente era un español conocido como Manuel Alcázar Arana y su vicepresidente Ángel Blanco Salvatierra, quien según los registros que hemos consultado era delegado diplomático del régimen franquista aquí en Argentina. El 23 de septiembre de 1947 la gestora informaba que en Villa Dolores ya tenía 2.000 hectáreas con olivo, además de una fábrica de aceite. Y en Nogolí estaba llevando a cabo la plantación de 600 hectáreas más. De esas hectáreas plantadas, la mayor parte era propiedad de sus compradores. El de lote, es decir, usted, Adolfo, estaba interesado en participar de la sociedad, le vendían un terreno con la plantación de olivo. Y también le construían la vivienda. Por lo general, las viviendas que se llegaron a construir eran con techo a dos aguas y con tejas. Y también tenían una parte reservada para la sociedad de explotación directa. Su razón social indicaba sociedad anónima, inmobiliaria, agropecuaria y mercantil, según un aviso aparecido en el diario Democracia el 20 de octubre de 1947, donde pedían peones para trabajos generales. Bien, la gestora en su momento fue una empresa que agropecuaria en parte y inmobiliaria, digamos, más que todo. Ellos compraron este campo eran 2 campos que iban de la 146 hasta la punta de la sierra. Después eso se loteó y se vendía con olivo. Eso se vendía ya plantado. No más que en el año 62, por ahí una sequía grande, quebró la empresa, se secaron gran parte de los olivos. ¿Qué tarea llegó realizando su papá a la gestora? Bueno, mi papá vino como administrador de los 2 campos. Tenía a cargo todo el personal, todo Y el papá se terminó quedando finalmente acá en Nogolí. Y después se quedó, ya se hizo nativo ya de Nogolí. ¿Y cómo continúa su actividad su papá? Y de ahí, bueno, él adquiere un campo y siguió como ganadero, digamos, como actividad ganadera. Después dedicó a la política en la época de Beso, en el año 60 y algo. Ahí se presenta candidato a intendente, siguió de intendente 20 años, hasta el año 82, interrumpiendo nada más en el periodo del 73 al 76. ¿Ha venido gente interesada por allí en recuperar los cultivos de olivo de la gestora?
No, los de la gestora no, han venido emprendimientos nuevos nada más, que es uno el que está acá a la entrada de la ruta de Pascusi, después en el campo acá de las Cortaderas, que también han puesto olivo, después más al norte hay otro también que ha puesto olivo. ¿Cómo se trabajó en aquel momento en la gestora? ¿Tarde por qué se vino abajo el proyecto? ¿No se continuó? No, el problema más grande fue la sequía, que ahí regaban con camiones y no dieron abasto. Claro, ellos tenían... Era muy grande la plantación. Tenían la expectativa de que el gobierno finalmente construyera el dique en aquella época. Sí, va a ser el dique ahí, que fue el dique que después lo hicieron en Luján. Lo mismo que la hostería de Luján iba a estar en Novolí y la empresa iba a hacer, ellos también iban a hacer la otra hostería, entonces la pasó a Luján. Bueno, quien habla ahí es Ricardo Moyano, hijo de Alberto Moyano. Él fue también administrador de la gestora, como lo dice en la nota, y además, posteriormente, intendente de Novolí durante 20 años. Para darnos una idea de la magnitud del proyecto de la gestora. Abarcaba más de 20.000 hectáreas. Los campos envolvían al pueblo de Novolí de 10 manzanas. Venía gente a trabajar hasta de Carolina, Valle Pancanta, bueno, San Francisco, que está ahí cerca. Y llegaron a tener cerca de 200 empleados. La gestora tenía vivero, herrería, carpintería y hasta taller mecánico. El gerente de la gestora entonces era el ingeniero Reúnaga, padre, quien fue ministro de la Nación hace poco. Bueno, la razón principal ahí por lo que fracasó el proyecto fue justamente porque no pudieron concretar la construcción del dique. Pero con respecto al resto de los cultivos que había en la provincia, ¿cuál habrá sido la razón principal por la que se abandonaron estas plantaciones? En realidad, para tener una respuesta certera, fuimos a consultar al ingeniero agrónomo Eduardo Martínez. Él estuvo a cargo de otro de los viveros de olivos que desarrolló el gobierno de la provincia, pero en la zona de San Francisco. Bueno, ahí nosotros nos encontramos con una plantación de olivos donde era una colección de olivos que lo había traído el INTA de Maipú, Mendoza. ¿Con qué objeto se hizo eso? La producción de una planta depende de las características climáticas. En el olivo también. Entonces, esa colección era para saber cuáles eran las variedades de olivos que mejor se adaptaban a las condiciones de ese lugar, de San Francisco. Una pregunta que surge hoy en día, cuando uno encuentra una de estas plantaciones abandonadas, ¿cuál fue la causa por la cual se descuidaron estas plantaciones? Bueno, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hubo un incremento en la plantación de olivos. Por ejemplo, Mendoza contaba con la mayor superficie cultivada con olivos. Actualmente es La Rioja y Catamarca, porque Mendoza es mucho más frío que las otras zonas y es de menor producción. ¿Qué pasa? Que en el año, más o menos en la década del 50, Estados Unidos comienza a producir un jarabe a partir del maíz, el quero. Ese jarabe se hace con la materia de reserva del grano de maíz. Y a ellos le quedaba el embrión, ¿no es cierto?, el maíz, que no sabían qué hacer. Cuando le determinan, encuentran que tenía un alto contenido de aceite. Y a través de la destilación se lograba el aceite de maíz. Para poderlo meter en los mercados nacionales, en los Estados Unidos e internacionales, sale gente en la televisión diciendo, o en la radio, diciendo de que el aceite de oliva tenía un alto contenido de colesterol.
y de ahí cae abruptamente el consumo de aceite de oliva en el mundo y es reemplazado por el aceite de maíz, que en esa época decía que era el mejor, y es mentira, porque es muy manoseado, porque tiene que extraerse por destilación. Y bueno, en la década del 70 se comprueba que todos los aceites vegetales, o la mayoría, no tienen colesterol. Entonces el aceite de oliva no tiene colesterol. Y en ese momento comienza de nuevo a cultivarse el olivo. Durante el periodo del 50 al 70, al haber la caída del consumo de aceite de oliva, por lo tanto hay los productores no siguen cuidando sus cultivos y se viene abajo la producción. Esclarecedor sí, el informe que nos da el ingeniero Martínez. Qué bárbaro, ¿eh? Estas medidas proteccionistas, que también cumplen las barreras pararancelarias. A través de impuestos, requisitos en sanidad agroalimentaria, pidiendo estatus sanitario incluso, que saben que son imposibles de cumplir. Y de ese modo cierran el ingreso de productos. Bueno, ese es el libre comercio que alienta a las grandes potencias, Adolfo, ¿no? Claro, sí. Pero que al mismo tiempo ellos son los primeros en poner límites e imponer las reglas y condiciones y penalidades también. Y dados a creerles nosotros, ¿no? Claro, porque hasta se valen de campañas de publicidad para desprestigiar y desalentar el consumo de algunos productos. Qué increíble. Bueno, así cerramos nuestro informe del día. Ahora nos tomamos todos de la mano y elevamos una plegaria. No sé si tomarnos de la mano, pero sí saludar. Acá viene nuestro productor que nos toma de la mano. Sí, saludar a Luis Edgardo, quien te escribió, Jorge, desde su trabajo, desde su laburo en Aceitera La Joya, desde Guaymallén, Mendoza, quien estaba escuchándote justamente hoy con este informe sobre los... Muy bien, y nacido acá en San Luis, ¿no? Ajá. De familia de acá de San Luis. Un saludo para Luis Edgardo, quien nos está escuchando. Qué casualidad, trabajando en una aceitera. Así que te mando muchas imágenes de la aceitera. De la fábrica. De la fábrica, está buena, está muy interesante. Bueno, para cerrarla, cuando nos despidamos, a ver. hay una notita de color. No podía faltar en este informe el personaje cuya única dieta son las aceitunas. Lo trajimos también acá. Llegan los carritos en humor. Ya estamos clasificados. Menos mal que en las escuelas es obligatorio ver los partidos. En la salita rosa ya se formó una hinchadita. Escúchela. Las hinchadas infantiles no decimos palabrotas cuando a nuestros jugadores se le escapa la pelota. Vamos a ganar y vamos a salir campeones. ¡Ay! A la final tanto espamento y el fútbol es un cacho cultura.